Hola, profe. Eso, profesor, todo bien. Hola, todo bien, ya me iniciamos. Estoy aceptando a la gente, ya vamos, ¿oyeron? La Daniela, como siempre, para el techo de la casa está la cámara. Vamos a ver su techo. Ujú. Y vos, Jefferson, ¿cuál es la caminadera que te andas? Sentate. Ya, ahora sí. Es que estaba haciendo algo. Está rico lo que está comiendo, Danielka. Profe, verás que quería preguntarle algo. El trabajo que teníamos, que usted nos dejó en la plataforma habilitado, verás que el ítem 2 de la pregunta 5 que estaba conformado como por 6 preguntas extra, no lo entendí muy bien. Hablaba acerca de el retículo endoplasmático. Tendría que ver la pregunta. ¿Qué Sí, pasó? va, ok. ¿Quién? Yo ya le mandé el trabajo, pero vea, por ejemplo, decía, la función del retículo endoplasmático es, si mal no recuerdo, la función del retículo endoplasmático es crear proteínas para la célula. Ujú. Ok. Y en las respuestas ¿Ahora decía, quién está ahí? transportar sustancias en el interior de la célula, secretar sustancias de reserva, producir cromosomas y digerir los orgánulos vivos. Está muy Ujú. largo. ¿Será que me puede ayudar con eso, please? ¿Quién es? ¿Ah? Este, ¿qué pasa? Siéntense ahí, estoy en clase, decirle. Hay que se siento. Jugador Mateo. Bueno, entonces creo que ya además se va a conectar, ¿verdad? Vamos a continuar. En la primera hora habíamos visto lo que es los trabajos de Mendel, ¿verdad? Y quedamos, vamos a ver en cuál presentación, dónde las tengo. Esta presentación quedamos. La investigación de Mendel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahí fue, ¿verdad? ¿Ah?
Sí, sí. Ok, No, máster, es metodología de trabajos de Mendel. por eso, esta es la presentación, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ahí nosotros mirábamos que el señor Mendel, vamos a ver, vamos a recapitular. Él era un monje, estaba estudiando para ser sacerdote, también un monasterio, y ahí se aburría, ¿no? Se aburría mucho, entonces comenzó a estudiar las plantas. Y estudió con una planta que es el Pisum sativa, un nombre científico, un nombre común, guisante, chícharo o pitipá, como lo quieran llamar, ¿verdad? Entonces, esa planta tiene una ventaja que rápido da producción. A los 3 meses ya está dando frutos después del trabajo. Pero en sí, ¿cuál fue su metodología? ¿Qué método ocupó? A ver, el primero, ¿qué dice ahí Litz? ¿Qué dice lo primero? A ver, ¿qué dice? Utilizar razas puras de cada uno de los caracteres seleccionados, que eran unas variedades que cruzadas entre sí mostraban características similares a sus progenitores en un carácter determinado, constituyeron a la genética parental. Ok, es decir, para él tener éxito, entre otras cosas, lo primero que él hizo, trabajó con razas puras. ¿Qué razas puras? Es una raza que la característica, él obtuvo cruzando la misma característica varias veces, hasta que queda pura. Es decir, no va a tener una segunda característica. Esa característica de raza pura, él la llamó la generación parental, P, es decir, parental de padres. Eso fue lo primero que él hizo. Ok, lo segundo, Jefferson, ¿qué dijo? Lo segundo. Lo segundo, Sí, después del cruce experimental, ¿no? Soprar. Las flores del guisante son hermafroditas, por lo que cortó los estambres. Él llevaba con unas pinzas el polen adecuado a la flor femenina adecuada, manteniendo tapada la flor el resto del tiempo. De esa manera, mantenía controlados los apareamientos producidos. Mendel mezcló razas puras que diferían en un carácter para obtener una generación de descendientes híbridos a los que llamó primera generación filial o F1. ok, muchas gracias, Jefferson. Es decir, De él nada. hizo unos cruces experimentales. ¿Cómo? Trabajó con las flores de guisante. Esa planta hermafrodita, ¿qué significa? Que el mismo individuo está la flor femenina y masculina, ¿no? Entonces, él las polinizó. Recordemos que el polen viene siendo como el espermatozoide, pues en los mamíferos. Mezcló el polen en la misma flor, ¿verdad? Pero después la tapó. ¿Por qué las tapó? Porque si no, podía ser polinizada por insectos o por otras aves, ¿sabes? Entonces cambiar. No, él polinizaba de manera artificial. Él llevaba, ¿verdad? Con mucho cuidado unas pinzas, agarraba el polen y le depositaba en la flor femenina, en los estambres. Y después los tapaba para no permitir que los animales polinizaban. Entonces, él mezcló razas puras, pero que la diferencia era un solo carácter. Es decir, tomó un solo encuentro, un solo carácter. Por ejemplo, el color de la semilla o la forma. Una sola característica. Y obtuvo lo que llamamos los híbridos. ¿Qué son los híbridos? Los mezclados. Entonces, esa primera generación mezclado llamó generación filial o F1. Miren, F1. Entonces, esa F1, que es la primera generación, al autofecundar, el F1, ¿verdad? Se obtiene la segunda generación, que es la F2, y así sucesivamente. Es decir, que la F2 es producto de una autofecundación de la F1. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Bien. Ok. Davidza, ¿qué dice aquí ahora? ¿Qué dice este último párrafo? ¿Qué dice? En sus experimentos centró las observaciones en la transmisión. Niña, a ver, gracias. Tú tienes mal internet. Lea Eddie López. ¿Quién es Eddie López? Apaga tu micrófono. Eddie López, ¿quién es? Soy Erika, pero mi computadora está dañada, entonces estoy ocupando la de mi hermano. Pero se puede poner cámara, ¿verdad?
Sí, pero está dañada. No sé por qué no se puede ver. Bueno, ya pues, ya, gracias. Yorceli, lea usted, Yorceli Osorno, ¿qué dice? En sus experimentos centró las observaciones en la transmisión de 7 características concretas: color de semilla, amarilla y verde; aspectos de la semilla, lisa y rugosa; color de la vaina, verde y amarilla; aspecto de la vaina, lisa y gruesa; color de la flor, púrpura, blanca; longitud del tallo, largo, corto; posición de la flor, axial y terminal. Es decir, que él se fijó en 7 características, o caracteres, como la llamar, concretos, no se divagó mucho. Y ese es uno de los factores que le permite tener éxito. Esa es una de las cosas que ustedes van a hablar ahorita en el Jefferson de estar chateando. En el foro que va a habilitar vamos a hablar de eso. ¿Por qué Mendel tuvo éxito, verdad? Entonces, él trabajó con 7 características. Se concentró, mire, primero en el color de la semilla, 2 colores contrastantes, el amarillo y el verde, uno dominante y otro recesivo. Después del aspecto de la semilla, que hay semillas que son lisas por fuera, ¿verdad? Otras que son con rugosidad, son como arrugadas. El color de la vaina donde van adentro los frijolitos, ¿de acuerdo? Hay verde y amarilla también. El aspecto de la vaina lisa y rugosa. El color de la flor que da después del fruto, ¿verdad? Hay púrpura y blanca. La longitud del tallo, es decir, el tamaño de la planta, en otras palabras, que hay plantas que son largos y cortos. Los cortos también les llamamos enano. Y la posición de la flor, que puede ser axial y terminal. Axial es cuando termina la flor sale en los lados y terminal es cuando sale en la punta. En estas 7 características se concentró Mendel. Ok, por eso tuvo éxito. Ahora miremos. Aquí está, esa es una representación esquemática, es una foto, ¿verdad? Una representación esquemática de lo que hizo Mendel. Eso no es necesario que ustedes copien, eso está subido en la página virtual, ustedes pues lo van a descargar, ya está ahí. Entonces, aquí están las 7 características que estudió Mendel, mire. Aquí esta primera columna están las 7 características. Y de las 7 siempre hay un rasgo dominante y un recesivo, ¿no? Entonces, pueden ver la forma de la semilla. El rasgo dominante es la lisa y el rasgo recesivo es la arrugada. ¿Ya ves? El color es la amarilla, la dominante, y la verde. Ahora, muchachos, si en un ejercicio de genética usted se olvida cuál es el dominante, cuál es el recesivo, acuérdese por la prevalencia. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿En el mundo hay más personas de ojos azules o de ojos cafés, negros? ¿Qué hay más? Falso. Café. Entonces, ¿cuál es el dominante? Café. Café, por eso hay más, ¿verdad? Obvio. Es decir, una característica, cuando existe en mayor cantidad, esa característica dominante, en el mundo hay poca gente de ojos azules, es una característica recesiva. La mayor parte son dominantes, por eso una característica dominante es cuando está... Ok. Entonces, y ahí tenemos también la forma de la vaina hinchada o lisa, como quieran llamarla, y contraído o arrugada. Miren, son los sinónimos. El color de la vaina verde y amarilla, igual que el color de la semilla, ¿no? Sí, miren la vaina, es donde van las semillitas, ¿verdad? El color de la flor, que es la mayor parte púrpura, la blanca recesiva. La ubicación en las uniones de las hojas, eso sería lo que llamamos axial, y en las puntas, terminal. Y el tamaño de la planta, que la planta alta es la dominante, de 1.8 a 2 metros. Pero hay la planta enana o baja que mide 0.2 a 0.4 metros. Ok. Entonces, ¿qué leyes descubrió Mendel o qué leyes formuló? Son 3. Y aquí ya hemos entrado en materia de genética en sí. Esas 3 leyes que formuló Mendel. ¿Cuáles son esas 3 leyes? Ahí está claro las 3 leyes, ¿verdad? Primera ley, que es la ley de uniformidad. Así se llama, uniformidad, uniforme. La segunda ley, segregación independiente. Y la tercera ley, transmisión de carácter. Esos nombres, apréndanse bien. Repito, primera ley de uniformidad, segunda ley, segregación independiente. Y la tercera ley, transmisión del carácter. Miremos ahora cada una de esas leyes en detalle. Vamos a ver a continuación, ¿verdad? Dicho esto, miremos. Ahí tenemos la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad.
Marcela, ¿qué dice la primera ley? Lea, Marcela. Primera ley de Mendel o la ley de la uniformidad de los híbridos de la F1. Cuando se cruzan individuos de dos variedades o razas puras que difieren en carácter, todos los individuos. Tiene que decir un. Espérame, doctor, que no veo eso. Que difiere en un carácter. Ah, ya vi. Que difieren en un carácter, todos los individuos de la primera generación filial son iguales entre sí en cuanto al carácter estudiado e iguales a uno de sus progenitores, el dominante. ¿Sigo, doctor? Okay. No, hasta ahí. Fíjense. Gracias, Marcela. Fíjense bien. Nos habla que cuando cruzamos, miren lo que está entre comillas la ley, cuando cruzamos dos individuos, ambos raza pura, ¿verdad? Pero que se diferencia una característica. Los hijos, o sea, primera generación, F1, todos van a ser igual. Pero igual ¿a quién? A uno de los progenitores. ¿A cuál? Al dominante. Algunos científicos también le dicen la ley de la dominancia, pues, pero lo correcto es la uniformidad. ¿Qué significa eso? Que el primera generación todita va a ser igual a uno de los progenitores, el que es dominante. Pero el recesivo no desaparece. Eso es lo que Mendel quedó observando, no desaparece, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo concreto y contundente. Dice aquí, color de la semilla del guisante. Tiene un par de genes que forman parejas de alelos. Tenemos el color amarillo, que es dominante, sobre el verde. Vamos a simbolizar el color amarillo con la letra A y el color verde con la letra también A, pero minúscula, porque es la característica recesiva. Entonces, los parentales son razas puras. A ver, pregunto, ¿cómo se lee eso que está aquí entre paréntesis? ¿Cómo se lee eso? Miramos la primera hora. ¿Esto cómo se lee? Gen dominante. ¿Cómo se lee? Dominante. Homocigoto dominante. ¿Y este otro cómo se lee? Homocigoto recesivo. Correcto. Es decir, que el primer individuo tiene los dos genes dominantes para el color amarillo y lo otro, los genes recesivos para el verde. Ahora, los gametos que se forman tras la meiosis, ¿qué cosas son los gametos que se forman en la meiosis? Recordemos la clase pasada. ¿Qué son los gametos? Célula sexual. ¿Ah? Célula sexual. Las células sexuales van a ser de un solo tipo para las amarillas y un solo tipo para las verdes. Es decir, aquí vamos a ver el gameto dominante. Estamos viendo entre paréntesis, eso se lee dominante y aquí recesivo. Ahora, los gametos se unen en la fecundación, recuerden eso, ¿verdad? Para dar origen a la F1, que todos van a ser heterocigotos, es decir, híbridos. ¿Por qué híbridos? Porque van a llevar un gen dominante y un gen recesivo. Entonces, el fenotipo de la semilla, es decir, lo que uno va a ver, el color, es amarillo. Esas dos niñas están una sola chateadera, no sé qué para qué entraron a clase. La Jennifer López y la cantante, todas ahí, pues. Jennifer López. Pues, ¿quién es Jennifer López ahí? Bueno, voy a estar seteando, pues. En este caso, vamos a ver que el fenotipo es amarillo. ¿Qué cosa es fenotipo? Es la característica que puedo ver. Pero el genotipo sería heterocigoto. Vamos a ver eso en el ejercicio en concreto. Vamos a ver. Aquí está. La primera ley de Mendel. Entonces, tenemos la característica color de guisante. Amarillo, dominante, A mayúscula, recesivo, verde, A minúscula. Aquí está, padres. Primer cruce, parental. Cruzamos la amarilla, que es homocigoto dominante, con la verde, que es homocigoto recesivo. Entonces, aquí a la par dice fenotipo. El fenotipo del color. Fenotipo de un padre amarillo y del otro verde. Genotipo. Este es homocigoto dominante, este es homocigoto recesivo. Formamos los gametos. Este es un gameto dominante, gameto recesivo, y forma esto que está aquí al unirse. ¿Cuál es el genotipo aquí? Heterocigoto. ¿Y cuál es el fenotipo? Amarillas. Es decir, 100% salen amarillas. Pero esas amarillas, chicos, fíjense bien, son diferentes al padre.
¿Cuál es la diferencia, muchachos, entre este padre y este hijo? ¿Cuál es la diferencia? Ambos usan María, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Uno es híbrido y el otro es pro. Es decir, la diferencia va a estar en el genotipo, porque el fenotipo es igual a María, pero el genotipo, el padre es homocigoto dominante y el hijo es heterocigoto. ¿Estamos captando eso, muchachos? Mira, ahorita la Jennifer está bien linda y mira, de pronto le hace así. Muy bien. Ok. Continuamos con este ejercicio. Fíjense, aquí está ahora, pues vamos a ver. Esa era la primera ley entonces. Vamos a regresar. La primera ley, ¿verdad? Que dice, la ley de la uniformidad, que dice que al mezclar individuo raza pura, la primera generación, todos van a tener las características dominantes, es decir, van a ser igual a uno de los progenitores, el dominante. Esa es la primera ley, que miren aquí lo que dice. Cuando se cruza un individuo de dos variados, raza pura, que difieren en carácter, todos los individuos de la primera generación son iguales entre sí, igual a un de los progenitores. Aquí está, 100% de salieron amarillos, igual a un progenitor. Esa es la primera ley. Ahora, miren la segunda ley, nos habla de segregación independiente. Vamos a aplicarla aquí, la segunda ley de Mendel. Segunda ley de Mendel. ¿Quién me ayuda con la lectura ahí? Rachel Campbell. Y pone bien esa cámara. Lea, ¿qué dice? La segunda ley de Mendel, profe. Pues lo que está en la pantalla, no está atento al caso usted en clase, ¿ah? Profe, sí. Lo de arriba. La segunda ley de Mendel o la de segregación de los caracteres en la segunda generación filial al cruzar entre sí individuos de la F1 en la F2 reaparecen los dos caracteres en la proporción 3 dominante por un recesivo 3-1, 75% dominante y 25% recesivo. Ok, gracias, Rachel. Mire, aquí estamos hablando la segunda ley de segregación. Esa ley se aplica que al cruzar F1, ¿cuál es F1? Este que está aquí, mire, mire, este que está aquí, mire. ¿Estamos viendo el cursor? F1. Amarillas es el fenotipo, pero el fenotipo es heterocigoto. Tiene un gen dominante y un gen recesivo. Entonces, al cruzar, aquí está F1, esto que están aquí, mire. Heterocigoto con heterocigoto. Los gametos, este forma un gameto dominante y un recesivo. Este igual, dominante y recesivo. Al cruzar, vamos a tener, mire, un individuo con dos genes dominantes, homocigoto dominante. Dos individuos que son heterocigotos y un cuarto individuo que es homorecesivo. Pero estos tres individuos van a tener la característica dominante, que es el color amarillo. Aquí está verde, aquí hay un error, debería ser amarillo, ¿verdad? Y solo uno que tiene la característica recesiva, que es el color verde, que debería ser verde. Aquí hay un error de ejercicio, lo voy a componer. En este caso, la proporción va a ser 3-1. Esa es proporción. Si podemos en porcentaje, 35-25. Ahora yo pregunto, chicos, en este ejercicio se supone que ambos padres tienen una sola característica, que aparece la característica de los abuelos, digamos así, vuelve a aparecer. ¿Eso qué significa? Mendel llegó a una gran conclusión, que la característica recesiva no desaparece, queda oculta. ¿Qué significa esto? Que puede volver a aparecer cuando es la condición homocigótica. Recordemos que habíamos dicho que un gen, cuando es una característica cuando es recesiva, puede aparecer de nuevo solamente si solo es homocigota. Eso explica muchas veces en la genética humana por qué muchas veces nosotros parecemos a un progenitor, pero no generación seguida, sino generación de por medio. Hay personas que se parecen mucho al abuelo, no a los padres. Es decir, las características de sus padres, ¿verdad? No las posee, pero sí las tienen como en la condición recesiva. Y después vuelve a aparecer generación de por medio.
Eso, el primero que observó eso fue Mendel. Por eso la ley lleva su nombre, que es la ley de segregación, que dice que en la segunda generación filial, a cruzar los individuos híbridos, F1 son híbridos, a cruzar híbridos, en la F2 va a aparecer de nuevo las dos características iniciales, pero en la proporción 3:1. Fíjense aquí muchachos, fíjense, en los individuos, el primero es amarillo, el segundo verde, amarillo y verde, pero miren todos amarillos, solamente amarillo nada más, pero aquí hay amarillos y hay verdes, vuelve a aparecer la característica que no estaba, verde. ¿Por qué? Porque estaba oculta, dijo Mendel. Fíjate que antes de Mendel los científicos decían que se perdió, que esa característica ya no vuelve a aparecer, pero Mendel demostró que no, que sí está ahí, pero que está como oculta, no aparece, no prevalece. Esa fue la segunda ley de Mendel. Y para tener la segunda ley, ¿quién me ayuda con la lectura? Aquí, esta parte de aquí, Selena, aquí abajo, ¿qué dice Selena? Los individuos de la F1 son híbridos, por tanto, de genotipo heterocigoto y forman gametos y dos tipos. La mitad aportan alelo dominante y la otra mitad el recesivo. La fecundación entre estos gametos, portar la F2, nos muestran la planta de los dos fenotipos amarillo y verde en porción 3:1 y genotipos diferentes a un cuarto dominante. Sí, un cuarto dominante, un medio. Homocigoto dominante, homocigoto dominante. Homocigoto dominante, un medio heterocigoto, un cuarto homocigoto recesivo. Ok. El 25%, 50 y 25 respectivamente. Muy bien, la niña Selena, lo leo muy bien aquí. Mire aquí entre paréntesis, aquí heterocigoto, acá estamos hablando de un solo alelo, por lo tanto, solo vamos a decir dominante, recesivo, y acá esto es homocigoto dominante y heterocigoto. Es decir, en otras palabras, que todos los individuos de la F1 son híbridos. Aquí vamos a regresar, aquí. Aquí, estos son híbridos, 100%, F1 son híbridos. Pero ¿qué dice? Híbrido. Por lo tanto, si son híbridos, tienen un gen dominante o recesivo, entonces el genotipo, ¿cuál sería? Heterocigoto. Los híbridos son heterocigotos. Y forman gametos de dos tipos. Mira, aquí está. Mitad dominantes y mitad recesivos. Eso que está aquí, miren. Aquí y aquí. Mitad dominante y mitad recesivo. La fecundación entre los dos gametos para formar la F2 nos muestran plantas de los dos fenotipos amarillo y verde, pero hay una proporción concreta. Va a haber más el color dominante que el color recesivo. Esa es la proporción fenotípica. La proporción fenotípica va a ser 3:1. 3 dominantes, 1 recesivo. Y la proporción genotípica va a ser 25% homocigoto, 50% heterocigoto y 25% homo recesivo, que es lo que aparece aquí en este cuadro de arriba, ¿no? 25% homo dominante, aquí abajo, 25% homo recesivo y la mitad, 50% como heterocigoto. Eso fue lo que nos propuso el señor Mendel. Muchachos, ¿estamos entendiendo esta parte? Sí, sí, sí. ¿La Claro, parte está clara? No hay consultas, no hay dudas hasta aquí. ¿Estamos entendiendo? Ni una pregunta. Bueno. Profe, F1 es primera generación filial, ¿verdad? Y F2 Así es es, una ¿verdad? generación. Ok. Ok, listo. Si no hay pregunta, entonces continuamos. Vamos ahora con la tercera ley. La tercera ley, ¿cómo decíamos que llamaba? Bien. Ahí está. ¿Cómo se llama la tercera ley?
Transmisión Ley de independiente transmisión, del carácter, tercera ¿verdad? ley. Esa ley tiene que ver ya con los cruces en dos características. Estamos hablando un cruce dihíbrido, es decir, que a la vez se va a ver dos características. ¿Quién me ayuda con la lectura? Así él lea, por favor, ¿qué dice? Con la cámara, sí, así él. Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de los caracteres. En los heterocigotos para dos o más caracteres, cada carácter se transmite a la siguiente generación filial, independientemente de cualquier otro carácter. Ok, En este caso, hasta ahí, espérate. Dice que en los heterocigotos, pero cuando estamos hablando ya de dos o más características, híbrido, poli, es así, ¿le puedo quitar la cámara? ¿Ah? En este caso, cuando son varias características, cada carácter se transmite a la generación siguiente de manera independiente. Disculpen, muchachos, denme un segundo que la computadora me dio señal que se va a apagar. Voy a buscar el cargador. Disculpen. Un minuto. Cámara apagada. ¡Saquen al tico! Be quiet, Jennifer. Lo que estoy haciendo ahorita, todo el que está sin cámara lo estoy sacando. Ya saqué como a 7. Todo el que no tiene cámara va para afuera. Ya saqué como a 8. Y les pueden decir, Eddie también va para afuera porque no estoy viendo nada ahí. Más para afuera. Bueno, ¿cuántos quedaron? Ok, montón de gente acabo de sacar porque yo dejé de compartir la pantalla y montón de gente sin la cámara. Yo estoy aburrido de decir, aburrido me tienen con eso. Por eso van para afuera. Y ni sé cómo va a ser el foro que voy a orientar ahorita. Bueno, entonces continuamos. ¿Cuántos minutos tengo? 6 minutos. Estaba diciendo yo que en este caso, disculpen un segundito, muchachos. Nos agarraron corriendo. Continuamos, vamos a ir terminando. Esta segunda ley estaba diciendo yo, antes de la interrupción, que se aplica, tercera ley, se aplica cuando son varios caracteres a la vez. Cuando son varios caracteres, uno de ellos se va a transmitir independiente de los otros. Es decir, no es porque sean varios caracteres, van a transmitir juntos, no sé qué independiente, ¿verdad? Entonces, ahí dice, ¿qué dice Jefferson aquí? ¿Qué dice Jefferson que está muerto de la risa aquí? ¿Qué dice?
Ahí, bueno, Sí. vamos a empezar a leer, ¿sabe? En este caso, Mendel consideró simultáneamente dos caracteres. Uno de ellos, el aspecto del guisante, liso riguroso, y el otro, el color del guisante, amarillo-verde. Cruzó una raza pura lisa y amarilla con otra raza pura rigurosa y verde, obteniendo una generación filial o una primera generación filial en la que todos los individuos eran lisos y amarillos. Ok, ¿Listo? gracias. Entonces, en este caso, dijo Mendel en su trabajo, consideró dos caracteres. Estudió el aspecto de la semilla, el liso y rugoso, y a la vez color amarillo. Es decir, hizo un cruce que le llamamos dihíbrido, dos características a la vez, que es el color liso y amarillo y la forma rugosa y verde. Entonces, él estudió eso y obtuvo en la F1 todos los descendientes color liso. ¿Por qué liso? Porque liso y amarillo. Y todos, perdón, ¿por qué liso? Porque el liso es dominante, perdón. Y amarillo, ¿por qué amarillo? Porque el amarillo es dominante. Es decir, que el liso domina sobre el rugoso y amarillo domina sobre el verde. Aquí está plasmado el ejercicio. Aquí tenemos dos características. La primera, color de la semilla amarillo y verde y aspecto liso y rugoso. Aquí está. Hizo el cruce liso y amarillo, rugoso y verde, y todas salieron liso y amarilla. Este ejercicio, para entender, vamos a graficar la aproximación de clase presencial, ¿verdad? Vamos a hacer una gráfica en que va a salir todo eso para poder entenderlo muy bien, esa gráfica, ¿verdad? Ok, y aquí aparece el resultado. Bueno, vamos a dejar de compartir esto porque tengo poco tiempo y voy a orientar la actividad que vamos a ver. Bueno, va para afuera la derecha, el Campbell no tiene cámara. Fuera. Y va para afuera también. ¿Quién más? Ok, mire. Voy a habilitar a las 11 de la mañana. Va a estar habilitado un foro. El foro va a ser sobre los trabajos de Mendel. ¿Por qué Mendel tuvo éxito y los otros no? ¿Me explico? En el foro tú vas a aportar qué es lo que hizo Mendel, en qué consistió su trabajo y qué motivos o qué razones hizo con que Mendel tuviera éxito donde otros científicos no lograron tener éxito. Ese foro, recuerden, va a estar habilitado solo hoy, a partir de las 11 hasta la medianoche. Para participar en el foro, yo les recomiendo descargar el archivo de Word, el archivo el archivo de, ¿cómo se llama? De Profe, disculpe, PowerPoint, ya te doy la palabra. pero sí va a subir la diapositiva. ¿Ah? Sí va a subir la diapositiva. Ya está la diapositiva. No hay instalado la aula virtual. Para eso tienen que descargar las diapositivas que miramos ahorita y también ver la grabación de la videoconferencia. Es importante, ¿verdad? Esa grabación en 10 minutos va a estar en la página, lo máximo 10 minutos, para que ustedes, antes de participar en el foro, den una leidita de las presentaciones y también de una revisioncita, ¿verdad? Una observación a la grabación de la videoconferencia. No es necesario mirar de punta a punta, puede avanzar, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? Eso va a ser el día de hoy. Y nos vamos a ver entonces allá en la universidad del próximo miércoles. Martes. ¿Ok? ¿Les parece? Y ya saben, muchachos, que la clase virtual debe entrar con cámara activada. El que no tiene cámara, simplemente yo lo saco. Vamos, claro, como lo hice ahorita con un montón de gente. Yo estaba compartiendo pantalla en la presentación y dejé de compartir porque iba a enchufar la computadora y montones sin cámara. Y ahí están poniendo en el grupo que se apagó la computadora, que nada de eso. Bueno, pues. Entonces, nos vemos la próxima sesión de clase presencial en la universidad. ¿A qué hora? A las 8. 8:30. Fecha, día. Llega a las 8:30, va a ver qué te va a pasar a vos. Bueno, Profe, nos seguimos le iba a viendo, pues. preguntar algo, profe. Adiós, pues. Nos seguimos viendo. Adiós, 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 adiós. Bye. Ay, me dejaron de nuevo con el bendito trabajo. Chao. Quédate. Más, sí. Y era justamente la pregunta número 2 del ítem 5. Ah.
Madre, no saqué. Madre, lo van a cagar, eso que haga. Eso que Jennifer, haga. Jennifer, Madre. miré lo que hiciste, el dedo que pusiste, Jennifer. Va a ver mañana. Qué buena esa.